Un accidente automovilístico largamente planeado me hizo retroceder a la época anterior al examen nacional de admisión a la universidad. Mi máxima prioridad es reescribir esta miserable trama. Trabajaré duro y recuperaré la gloria de haber sido admitido en la Universidad de Pekín, que me pertenece. Y deshazte de ese canalla y aférrate fuerte al hombre de tus sueños. Frank. En esta vida, no permitiré que se pierdan más oportunidades. Parece que estoy muerto. Un coche se me vino encima. Se oyó un estruendo, seguido del ensordecedor ruido de frenos. Por primera vez me di cuenta de que podía volar tan alto. El crujido de los huesos al romperse. El sonido sordo de todo mi cuerpo al golpear el suelo. El líquido caliente borboteando por todas partes. Apenas puedo sentir mi cuerpo. ¡Qué mala suerte! Se suponía que hoy sería el día de mi renacimiento. Pero ahora... Mis párpados se volvían cada vez más pesados. Antes de cerrarse por completo vi al conductor, que fue sacado del asiento. Ese rostro familiar. Lo comprendí todo al instante. La oscuridad me envolvió por completo. Todavía podía oír el alboroto a mi alrededor. Parecía que decenas de personas hablaban sin parar. Gritaban. Se lamentaron. Y expresaron su pesar. Debería estar completamente muerto. Analicemos esta pregunta. Es un tipo de pregunta muy común en geometría de sólidos. Una línea auxiliar puede resolver el problema fácilmente. ¿Dónde debería dibujarse esta línea auxiliar? Vamos a llamar a un compañero. ¿Qué haces aturdido a estas horas? Mina. Ven al frente de la pizarra. Dibuja la línea auxiliar. La voz seguía siendo como una ametralladora disparando sin parar. No dejaba más que desolación dondequiera que impactaba. Me senté en el escritorio y todo mi cuerpo se estremeció violentamente. Lo que me hizo temblar no fue el miedo a que me llamaran en ese momento. Sino... ¿Por qué estoy en el aula? Lo entiendo perfectamente. Bajé la cabeza. Me miré las manos. Y confirmé mi estado actual de nuevo. En mi mano izquierda sostenía un pequeño manual de fórmulas matemáticas. En mi mano derecha sostenía un bolígrafo de gel rojo. Bajo mis brazos había un examen de matemáticas con la mitad de los pasos para resolver problemas escritos. A mi derecha estaba sentada Crystal, mi mejor amiga del instituto. En ese momento intentaba con todas sus fuerzas abrir los párpados, que ya estaban medio cerrados. Es un sueño. ¿Pero por qué lo siento tan real? Tengo muchas ganas de llorar. No me atreví a moverme. Por miedo a perturbar este espejismo que tanto me había costado conseguir. Lo que no sabía a los ojos del director era que, después de que le asignó un ejercicio en clase su estudiante y yo, no mostré ningún signo de pensamiento activo. En cambio comencé a estar aturdido por un buen rato. Nina. Ven al frente del pizarrón. Mi compañera de escritorio, Crystal, ya no tenía sueño. Extendió la mano y me pellizcó en la cintura. ¿Qué haces ahí parada? Nina. Date prisa. Caminé con rigidez hacia el frente de la pizarra. Tomé la tiza que me dieron. Y me paré frente a ese problema de geometría sólida. En mi campo de visión, la forma regular de la geometría sólida se desmoronó lentamente. Una línea se extendía desde cierta esquina. Y desintegró toda la figura como si se deshiciera un capullo. Esa línea parecía salir de la pizarra, enrollándose alrededor de mi cuerpo. Círculo a círculo. Cada vez más apretado. El siguiente segundo. Entre las exclamaciones del director y los alumnos de la primera fila, me desmayé. Debería ser por la presión psicológica relativamente alta que he tenido últimamente. Me causa tensión mental. No es nada grave. Escuché vagamente una suave voz femenina tras la cortina. Aunque este es un momento crucial, aún debes prestar atención al equilibrio entre trabajo y descanso. Si esto continúa así durante mucho tiempo, puede que no puedas rendir al máximo en el aula. Entonces llegó la voz del director. Tienes razón. Bueno.
Entonces déjala descansar aquí un rato. Regresaré primero a la clase. Se levantó el telón. Una mujer de mediana edad con bata blanca me sonrió levemente. Mina. ¿Estás despierta, Jane? ¿Te has dado un respiro? Jane. Es la profesora Jane, de la enfermería del colegio. En cuanto la vi, otra persona me vino a la mente de repente. Frank. La profesora Jane me conoce por Frank. En primer año de secundaria. Tuve un acto de valentía. Me basé en las matemáticas de reanimación cardiopulmonar que aprendí durante la educación sobre seguridad y las vacaciones de verano. Cuando un compañero se desmayó, le di los primeros auxilios a tiempo y conseguí tiempo para su tratamiento posterior. Ese compañero era Frank. Como tía de Frank. Es decir, la profesora Jane. Desde entonces, me ha impresionado profundamente. Justo cuando lo pensaba, la persona en persona apareció en la puerta de la enfermería. Frank seguía igual que en mi memoria. De figura esbelta y delgada, y rostro limpio y sereno. Incluso se veía mejor con el uniforme escolar que otros. Frank. ¿Por qué estás aquí? Jane lo miró confundida. ¿No te sientes bien? Lo miré con la mirada perdida. Y algunas palabras que había oído sobre él a lo largo de los años me vinieron a la mente. Frank se graduó de la Universidad de Pekín. Continuó sus estudios en una prestigiosa universidad extranjera. Tramitó varios casos famosos. Y me convertí en socio del bufete 20 a una edad temprana. La mirada de Frank se posó en mí unos segundos y luego se volvió hacia Jane. Estoy un poco resfriado. La temperatura ha estado fluctuando últimamente. Todos deben prestar atención. El examen nacional de ingreso a la universidad está a solo unos meses de distancia. Dijo Jane mientras se dirigía a la puerta. Te traeré una medicina. Toma precauciones. ¿El examen es en solo unos meses? Me quedé atónita. Miré a Frank, que se acercó a mi cama y dijo con cuidado, Frank. ¿Qué hora es? Frank bajó la vista. Miró el reloj en su muñeca izquierda. ¿Son las 10 o las 11? No es eso lo que pregunto. Extendí la mano con entusiasmo y agarré la esquina de su ropa. ¿Qué año y mes es ahora? Frank frunció el ceño. Había un rastro de confusión en su mirada mientras me observaba. Aún así, respondió a mi pregunta con cortesía. Es marzo de 2014. Hace 10 años. ¿Cómo es posible? En ese momento sentí un pánico profundo de perder el control de todo. ¿Qué dijiste? Frank no oyó bien lo que murmuraba. Se inclinó un poco. Y el dorso de su mano con un toque de calidez me rozó suavemente la frente. No parece que tengas fiebre. ¿Por qué te desmayaste de repente? La preocupación en sus ojos era evidente. Después de aquel incidente en primer año de preparatoria. Por un tiempo. En broma, me llamé Salvador. Una vez. Sin querer vi que el no de su teléfono se había cambiado a Xavier. Esto le pasó a Frank, que siempre era frío y trataba con la gente. Y me dio una sensación muy extraña y tierna. También me hizo sentir una inexplicable sensación de logro. Ya que estamos en marzo de 2014. Entonces de repente lo recordé antes de perder el conocimiento. Mi último pensamiento fue si todo pudiera repetirse. ¿He renacido? Aceptar el hecho de que había renacido no me fue difícil. Después de todo, no leí tantas novelas en vano a lo largo de los años. Aceptar el hecho de que renací a menos de 3 meses del examen nacional de ingreso a la universidad fue más difícil. ¿No podría cambiarse la hora de mi renacimiento a después del examen nacional de ingreso a la universidad? Ahora soy un inútil con la cabeza vacía. Ya era tarde afuera. Estaba sentado en el escritorio mirando los ejercicios de la página que debería poder resolver fácilmente. Me sentía fatal. El teléfono de mi mochila indicaba que no tenía batería y se apagó automáticamente. Saqué el cable de datos del cajón. Lo enchufé y lo encendí. Me llegaron muchos mensajes al instante. La mayoría eran de la misma persona, Leo. Me temblaba la mano.
Y el teléfono cayó sobre la mesa frente a mí con un golpe sordo. Murmuré para mí mismo, hace 10 años. Hace 10 años. Cogí el teléfono y abrí los mensajes. Nina, mañana vuelvo del examen de arte. No me has enviado ningún mensaje en todo el día. ¿Qué pasa? Nina, me enteré de que te desmayaste. ¿Qué pasó? Estoy muy preocupada por ti. Por favor, llámame en cuanto veas esto. Nina. También recibí 2 mensajes de Frank. Te traeré los ejercicios de 20. Te espero en la puerta de tu aula durante el recreo después de la clase de matemáticas. ¿Dónde estás? Hubo un intervalo considerable entre los 2 mensajes. Supongo que Frank ya se había enterado del desmayo repentino que sufrí en la clase de matemáticas. Esa noche tuve una pesadilla. Quizás esto no pueda llamarse un sueño. Después de todo, en mi memoria, esto realmente ocurrió 10 años después. Un accidente de coche. Ese coche negro brillante se me vino encima a toda velocidad. Y no tenía escapatoria. En el momento en que caí al suelo. Incluso podía sentir claramente cómo se me rompían los huesos y cómo salpicaba mi sangre. En el sueño, la multitud rodeaba el coche. Saqué del coche al responsable del accidente. Llamé al 120 y al 110. Reporté mi situación. Los transeúntes destacaron a gritos el fuerte olor a alcohol del conductor. Su rostro familiar era el del hermano Don, el confidente de mi esposo. Leo. El hermano Don se quedó allí con una expresión algo aturdida. En el momento en que su mirada se posó en mí, me pareció ver un rastro de impotencia en una disculpa. Este alcohol era lo que Leo le pidió que bebiera. Leo quería matarme. Hace 10 años. Nunca pensé que terminaría así con Leo. Al principio. Conocí a Leo a través de Frank. A diferencia de Frank, que tenía un temperamento algo frío, Leo era como un niño pequeño lleno de energía infinita. Leo era cálido. Alegre, con una completa deposición de sangre celular. Divertido. Y gracioso. En ese momento me encontré en una situación en la que mis padres se divorciaron. Tras años de enfrentamiento, finalmente agotaron su último atisbo de preocupación por la familia. Se separaron y cada uno siguió su camino. Empecé a vivir con los ancianos de mi familia. En la aburrida y ajetreada vida del instituto. En mi juventud, quizás algo desprovista de amor y delgada. Leo era como un color brillante con una temperatura abrasadora. Acordamos solicitar plaza en la misma universidad. Cuando nuestro deseo se hizo realidad. Nos juntamos. Más tarde. Nos graduamos de la universidad. Conseguimos trabajo. Nos casamos. Y empezamos nuestro propio negocio. Después de eso, dejé mi carrera voluntariamente y me convertí en ama de casa. Pensé que podría cuidar mejor de nuestra vida y lograr la armonía entre el hombre trabajando fuera y la mujer atendiendo el hogar. Lo que me esperaba. Sin embargo, era que Leo llegaría a casa cada vez más tarde. Y el olor a alcohol y perfume en su ropa se hacía cada vez más intenso. Nuestra vida parecía brillante y próspera en apariencia. Pero no sabía cuándo. El interior ya estaba completamente deteriorado. El día que descubrí que Leo me había engañado, solicité el divorcio. Los ojos de Leo se pusieron rojos al instante. De golpe se arrodilló frente a mí y me rogó que perdonara su momentánea locura. Nina. Por favor. Por favor, perdóname esta vez. Su voz temblaba. Casi nunca lo vi llorar. Y en este momento. Casi se le llenaban los ojos de lágrimas. Por todos estos años que hemos estado juntos. Dame otra oportunidad. De verdad que estuve un poco confundido por un momento. Todos estos años. Admito que sí que me convencieron. El precio de mi influencia fue que mientras él hipócritamente me suplicaba perdón, transfirió los activos en secreto. Me despojó de todos mis derechos en la empresa. Continuó su relación con la amante. E incluso tuvieron un hijo. La amante me ignoró y presionó a mis padres.
Una mentira arrogante presumiendo todo el cariño que Leo le había dado. Incluso habló con rudeza e insultó a mi familia. Pensó que si yo era sensata, debería dejarlo ir y divorciarme de Leo cuanto antes. En su opinión, ni siquiera merecía pedir una parte de la empresa que estaba en manos de Leo. Esa empresa era el trabajo duro de Leo. Y yo solo era una ama de casa que se quedaba en casa esperando para cuidar de mi esposo e hijos. Sin embargo, la empresa era un negocio conjunto entre Leo y yo. Juntos pasamos por dificultades y empezamos el negocio. Hasta hoy. Aunque me había alejado poco a poco, no podía cambiar el hecho de que ya estábamos muy unidos. Aunque no pregunté mucho sobre los asuntos de la empresa. No significaba que no supiera nada. Ciertos métodos turbios y operaciones indecorosas. Una vez hecho, seguramente dejaría rastros. Creí que estaba ayudando a Leo a lidiar con las consecuencias. Pero al final no lo sabía. Esta sería mi salida. Mi petición era simple, el divorcio. Sin embargo, Leo se negó rotundamente. No fue hasta que le mostré estas pruebas que su rostro cambió drásticamente. Y finalmente cedió y aceptó hablar de ello. Lo que no esperaba era que se pusiera tan loco. Pasé una noche somnolienta. Y todo lo que había sucedido en los últimos 10 años se desarrolló en mi mente como una película. Al despertarme al día siguiente tuve una sensación de iluminación repentina. Quizás realmente morí bajo las ruedas 10 años después. Y ahora, retrocediendo 10 años. Especialmente antes del examen de ingreso a la universidad. Fue otra oportunidad que me dio el cielo. Una oportunidad de que todo pudiera cambiar. Rápidamente formulé 2 directrices principales para mis acciones posteriores. Primero, alejarme de Leo lo más posible. Segundo, estudia mucho y entra a la Universidad de Pekín. El segundo punto era fundamental en ese momento. A menos de 3 meses del examen de admisión a la universidad. En aquel entonces cumplí con lo que decía. Aunque no era un estudiante destacado. Aún podría estar entre los 20 mejores de mi grado. Dada la situación de nuestra escuela y mis condiciones. Si trabajara duro, incluso podría aspirar a la Universidad de Tinshui o la Universidad de Pekín. Pero ahora, mis conocimientos ya estaban 10 años atrasados. Y era incierto si siquiera podría entrar en la universidad. Esto no podía ser. En ese momento volví a pensar en Frank. Frank tenía excelentes calificaciones y ya me habían recomendado para la universidad. No tuve que pasar por las dificultades del examen de admisión. Decidí actuar de inmediato. Durante el largo descanso después de la lectura matutina, corrí al aula de Frank. Frank estaba sentado junto a la ventana en la última fila. Leyendo un libro. Entre el índice y el corazón de su mano derecha, sostenía un bolígrafo de gel negro y lo hacía girar inconscientemente. Junto a él estaba un chico alto y delgado, de espaldas a mí. Parecía estar hablando con él de algo. Frank. Lo llamé por su nombre al oír mi voz. Además de Frank, el chico que le hablaba también me miró. En el momento en que vi su cara. Maldije en silencio, maldita sea, en mi corazón. Cuando Frank vio que era yo, pareció querer levantarse. Pero Leo fue mucho más rápido. Frank ladeó la cabeza para mirar a Leo, que ya estaba frente a mí. Volvió la cabeza y su mirada se posó en el libro que tenía delante. Nina. Leo me miró con cara de sorpresa. ¿Estás bien? Supe que te desmayaste ayer. ¿Qué pasó? ¿Te resfriaste? Mientras Leo hablaba, intentó tocarme la frente. Retrocedí 2 pasos rápidamente. Y la mano extendida de Leo se quedó congelada en mi vestido. Nina. No esperaba que un día me diera tanto asco ese nombre cariñoso de Nina. Lo siento. Busco a Frank. Lo pasé por alto y saludé a Frank. Este me miró de nuevo. Frank. Como dice el dicho, no se le pega a quien te sonríe. Ya que le pedí ayuda. Sonreí aún más alegremente. Sentí que mis dientes expuestos casi se enfriaban. Frank me miró fijamente durante unos segundos.
Y las emociones en sus ojos parecían un poco complejas. No tuve tiempo de explorarlas. Viendo eso, Frank seguía inmóvil. Simplemente entré en su clase. Lo agarré del antebrazo. Y lo saqué a rastras. Leo parecía un poco descontento. Frunció el ceño como si fuera un símbolo de Sichuan. Se quedó en la puerta, bloqueándome el paso. Como si esperara una explicación. Solo podía decir que si él no estaba contento, yo estaba feliz. Lo empujé directamente con mi otra mano libre y me alejé sin mirar atrás. Entonces, ¿quieres que te dé clases particulares? Después de sacar a Frank a rastras y divagar un rato. Captó con precisión la idea principal de lo que quería. Sí. Una mentalidad insatisfecha. Sí. Sí. Seguí sonriéndole. Oí que ya te recomendaron para la Universidad de Pekín. Así que me atreví a molestarte. Frank bajó la mirada. Y no sabía qué estaba pensando. Los pocos segundos de silencio en el aire me causaron una gran ansiedad. En ese momento. Cada segundo de silencio significaba una deducción de 10 puntos en mi examen de admisión a la universidad. Por favor, Frank. Dije con cara de lástima. Yo también quiero ir a la Universidad de Pekín. Por favor, ayúdenme. De hecho, en mi vida anterior, mi aspiración original era ir a la Universidad de Pekín. De niño anhelaba la capital y les rogaba a mis padres que me llevaran de viaje. Me lo prometieron una y otra vez. Pero siempre rompían sus promesas por diversas razones. Hasta que la familia se desintegró. Yo todavía no había podido hacer el viaje. Pero al final, por varias razones, perdí casi 50 puntos y fui a la Universidad R con Leo. Ahora, cuando pienso en ese comportamiento egoísta, tengo la palabra estúpido en la punta de la lengua. Tú. Después de un momento, Frank finalmente me respondió. ¿Quieres ir a la Universidad de Pekín? Antes. Dijiste que querías ir a la Universidad R. Y bueno, Bewif. Hizo una pausa. ¿Por qué has cambiado de opinión ahora? Sí. En la vida anterior. Por Leo. Ir a la misma universidad que Leo era mi máxima prioridad. Cuando recibí mis calificaciones y comencé a llenar los formularios de solicitud, dudé un momento. ¿Una mejor opción? ¿O un compromiso voluntario? Bajo la súplica de Leo, solo quiero verte todos los días. La balanza en mi corazón ya se había inclinado. Porque ahora sé lo que es realmente importante. Lo miré. Este es mi sueño. Debo tener mi destino en mis manos. No debo cambiarlo fácilmente por culpa de los demás. Y no debo convertirme en cómplice ni posesión de nadie. Frank me miró. Sabía que no entendía el verdadero significado de esa frase. Si preguntaba más, ni siquiera sabía cómo explicárselo. Por suerte el rumbo se cumplió. Me miró en silencio durante unos segundos. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco muy tenue. Entonces trabaja duro. Dijo. Leo ya tenía en la mano la notificación de admisión para el examen de arte en la Universidad R. En ese momento. Solo necesitaba obtener una buena calificación en los cursos de cultura. Estaba muy confundido por mi cambio radical de actitud hacia él. Varias veces. Quería tener una buena charla conmigo. Pero logré escapar rápidamente. Hasta ese domingo, cuando estaba inmerso en la práctica de ejercicios en la biblioteca, cuando recuperé la consciencia. Afuera soplaba un viento fuerte. Y el cielo estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Rápidamente recogí mis cosas. Justo cuando llegué al recibidor. Se oyó un trueno fuerte. Y empezó a llover a cántaros. No sabía dónde había descubierto Leo que estaba en la biblioteca. Cuando lo vi. Llevaba un paraguas, se levantó de una cabina cercana y caminó hacia mí. Nina, y luego te llevaré a casa. Respiré hondo. No. Gracias. Esperaré a que deje de llover. También. Por favor, llámame por mi nombre. Nina. Nina. ¿Qué te pasa últimamente? Leo parecía muy angustiado.
Hice algo mal. ¿Por qué me tratas así ahora? Es completamente impropio de ti. ¿No te gustaba mucho? Incluso quedamos en ir juntos a la Universidad R. ¿Puedo faltar a mi palabra ahora? Me dio pereza escuchar sus quejas. Me quité el abrigo. Me lo puse. Y salí corriendo. Para evitar que Leo me siguiera, caminé muy rápido. Al cruzar la calle, un coche negro pasó a toda velocidad delante de mí. Y el agua que salpicaba me mojó la ropa al instante. De repente no pude evitar temblar. El auto negro. La noche lluviosa. El sonido sordo de los huesos al romperse. La sangre caliente. Nina. Una cálida palma me agarró el antebrazo. Y la fuerte lluvia sobre mi cabeza cesó en ese instante. El gran paraguas negro me impidió pasar el frío. Ten cuidado. Hay luz roja ahora. ¿No la viste? La voz, normalmente fría del chico tenía un matiz de ansiedad e incluso de ira en ese momento. Lo miré. Sin saber lo que había en sus ojos. Mi cara ya estaba cubierta de lágrimas. Frank se quedó atónito por un momento. Y entonces su cálida palma me acarició suavemente la espalda. Está bien. Está bien, Nina. Por ahora. Prepararme para el examen nacional de admisión a la universidad equivale a 4 palabras. Sobrevivir en una situación desesperada. La frase del director de la que una vez me burlé. Mientras no estudies hasta la muerte, estudia con todas tus fuerzas. Se ha convertido en mi lema a estas alturas. Leo se me acercaba de vez en cuando y me decía con seriedad que en una ciudad donde hay una universidad, hay una escuela técnica XXXXX. Según los resultados de mi examen de práctica actual. Todavía puedo entrar a esa escuela. Y podemos seguir estudiando en el mismo lugar. De verdad que no necesito esforzarme tanto. Bueno. Olvídalo. Luego. Empezó a entrar y salir con las bellezas de la clase siguiente. Y aparecían frente a mí. Yo seguía tan tranquilo como un monje anciano en meditación. Ignorando todo lo que me pasaba afuera y concentrándome solo en asistir a clases y repasar con diligencia cada día. Y luego completando todo tipo de ejercicios que Frank me asignaba. Una vez. Conocía la belleza de la clase en el baño. Se retocaba el maquillaje con cuidado frente al espejo del lavabo. Miró la palabra que llevaba conmigo incluso al ir al baño y soltó un resoplido frío. Fingiendo. Se burló. Oí que quieres postularte a la Universidad de Pekín. ¿Realmente no sabes cuál es tu lugar? Al verla marcharse, quería decir que la hostilidad hacia mí por alguien como Leo es completamente innecesaria. De vez en cuando. Mi abuela se levantaba temprano y pasaba por la puerta de mi habitación. Empujó la puerta y se sorprendió al verme escribiendo con entusiasmo en el escritorio. Nina, te levantaste muy temprano. Aún no amanece. Abuela. No me levanté temprano. Aún no he dormido. El trabajo duro da sus frutos. Con mi estudio intenso me siento como si estuviera lleno de energía. El conocimiento que una vez quedó grabado en mi mente comenzó a recuperarse poco a poco. Mis calificaciones eran como subirme a una montaña rusa. La expresión de Frank se iluminó gradualmente. Y el director borró en silencio las otras opciones de voluntariado que me había dado antes. Finalmente rumbo a Feldlayersee. Llegó el momento decisivo. Pensé que estaría muy nervioso. Pero sorprendentemente cuando estaba sentado en la sala de exámenes de admisión a la Universidad Nacional, mi corazón estaba más tranquilo que nunca. Quizás hasta estaba un poco emocionado. Bueno, casi. ¿Quién puede tener una segunda oportunidad como esta? En aquel entonces. Aunque tuve la alegría de cumplir mi deseo, a menudo me envolvía el arrepentimiento. Cuando se conocieron los resultados. Pensé que si tuviera cola, sin duda la levantaría con orgullo en este momento. Mientras estaba sentado en la sala de exámenes, todo tipo de conocimiento fluía a mi mente. Cuando pude responder las preguntas sin esfuerzo, esperaba obtener buenos resultados en el examen. Pero no esperaba que me fuera tan bien. Solo había visto en televisión la escena en la que las oficinas de admisión de la Universidad de Pekín,
la Universidad de Tsinghua y un grupo de universidades clave visitaban las casas de los candidatos para competir por estudiantes. Nunca pensé que esto me pasaría. Tengo que decirlo. Es genial. Crear un milagro en 3 meses. Crystal me dio el visto bueno. Eres increíble, Nina. Con una buena base. No hay por qué temer no ganar. Envié rápidamente mis resultados a Frank para contarle la buena noticia. No exagero al decir que él merece gran parte de este reconocimiento. Este también es el comienzo de mi nueva vida. Nina. Cuando fui a la escuela a confirmar al último voluntario ese día, también vi a Leo y a la belleza de la clase. Estaban atónitos frente al cuadro de honor con mi foto. Saludé a Leo con una gran sonrisa. Se quedó atónito por un momento e inmediatamente dejó a la belleza de la clase a su lado y trotó hacia mí. Nina. Leo. Me acerqué a su oído. No iré a la escuela vocacional XXXXX. Les deseo una larga y feliz vida juntos. La escuela vocacional XXXXXX a la que no entré. La belleza de la clase fue allí en mi lugar. Nina. No es cosa nuestra. No es asunto mío. En aquel entonces. Después de entrar a la universidad con Leo, nos juntamos como algo natural. Sin embargo, esta relación se llevaba a cabo de forma clandestina. Leo dijo en aquel momento que no quería ser objeto de las conversaciones y los chismes de todos. De verdad lo creí. No fue hasta más tarde cuando lo descubrí engañándome y decidí divorciarme, que durante el proceso de recopilación de pruebas, descubrí que todo esto ya había dado señales desde nuestros días universitarios. Incluso la noche que acepté la propuesta de Leo. Al otro lado del teléfono. Leo. ¿Quién me acompañó toda la noche? Había otra chica acostada a su lado. Y yo. Confiando en el hermoso pasado que compartimos. Le creí una y otra vez. Incluso renuncié a mis propios pensamientos. Leo me convenció voluntariamente. Y me convertí en una persona que se perdió y finalmente fue abandonada con crueldad. Esta vez. Nunca dejaré que la historia se repita. Finalmente entré en la Universidad de Pekín, como deseaba, y me convertí en exalumno de Frank. Ocasionalmente. Cuando pienso en cómo dirigía la empresa con Leo en mi vida anterior. Siento profundamente mi falta de conocimientos legales. Por eso me engañaron y me convencieron en muchos casos. Así que además de eso me interesa. Seleccioné activamente muchos cursos en la maestría. Así que casi conozco a Frank, que se especializa en Derecho. Todos los días. Con el tiempo. Siempre que me ven los compañeros de Frank en la Facultad de Derecho. Guiñarán el ojo y dirán, Frank, no podemos cumplir. Tu Nina está aquí otra vez. El temperamento de Frank es casi el mismo que el de la preparatoria. La mayor parte del tiempo. Parece alguien que no quiere que se le acerquen desconocidos. Incluso es mejor que los conocidos se mantengan alejados. En mi vida anterior, no nos comunicábamos mucho. Y en los años siguientes perdimos el contacto por completo. Es solo que Frank era tan famoso en la escuela por aquel entonces que de vez en cuando oía hablar de él de la gente que me rodeaba. Una persona como él será excelente donde quiera que esté. En esta vida. Aunque nuestra relación se haya vuelto más estrecha. Cuando escucho a sus compañeros y disimula las burlas de esta manera, todavía me preocupa un poco que le importe. Sin embargo, Frank me saludó con la cabeza desde el otro lado de la multitud y con naturalidad, tomó la mochila del asiento de al lado. Nina. Por aquí. Oh. Ya voy. Las clases de la tarde terminaron rápido. Y los compañeros se guiñaron el ojo y se llamaron para ir a cenar. Naturalmente. No nos invitaron a Frank ni a mí. Cuando un compañero de piso de Frank pasó por mi lado, incluso me dijo, un viernes bonito se disfruta más con una cena a la luz de las velas. Frank lo miró con frialdad. Bueno. A tu compañero de piso le gusta mucho bromear. ¿Verdad? Mirando el perfil de Frank mientras Leslie organizaba su mochila. Lo pensé y aún así lo dije. No te lo tomes a pecho. Frank se levantó.
Y yo seguía holgazaneando, guardando mi bolígrafo. Me miró. ¿Te importa? A mí. Agité la mano. No me importa en absoluto. Entonces. Hizo una pausa. ¿Quieres cenar a la luz de las velas? Me quedé tan sorprendido que olvidé ponerle la tapa al bolígrafo. Frank tampoco se apresuró a insistirme. Simplemente mantuvimos la postura de uno de pie y el otro sentado, mirándonos en silencio. Hasta que una nina rompió el silencio ligeramente ambiguo en el aire. Volví la mirada hacia la puerta del auditorio. Si Leo tuviera algo de sentido común. Debería haber visto algo llamado intención asesina en mis ojos. Obviamente. No lo hizo. Frank, no cenaré contigo esta noche. Rápidamente metí todo lo del escritorio en mi mochila, y corrí hacia Leo a la velocidad de una carrera de 50 metros. Agarré su abrigo y lo saqué a rastras. Antes de irme, miré brevemente hacia atrás. Frank seguía allí de pie, inmóvil. Pero de repente sentí que una ligera presión lo rodeaba. Pero primero tengo que ocuparme de cosas más importantes. Creo que se lo he dejado bastante claro a Leo. Y lo he estado evitando por completo. Inesperadamente. Después de entrar a la universidad, esta persona se me pegó como un chicle. Dejando de lado los mensajes en varias redes sociales, ha visitado la Universidad de Pekín varias veces. Siempre fingía esperar abajo del dormitorio femenino durante unas horas. Si no lo veía, le pedía a alguien que me trajera todo tipo de cosas. Logró crear la imagen de mí como una persona desalmada ante algunos compañeros. No le he contado a Frank nada de esto. No sé por qué. Subconscientemente. Parece que no quiero que Frank sepa que todavía hay alguna conexión entre Leo y yo. Leo dijo que había reservado un restaurante. Pensó que no se veía bien estar tirando y aflojando afuera y que necesitábamos un lugar tranquilo para hablar. Acepté. Me llevó a un restaurante cantonés. Miré los platos que conocía. Recordé eso de mi vida anterior. La última comida que compartimos también fue cantonesa. Durante la comida, hablamos del contenido relevante del acuerdo de divorcio. En ese momento, Leo ya no ocultaba nada. Usó todo tipo de amenazas e insultos para obligarme a entregar las supuestas pruebas. Su nombre de usuario. Al final. Por supuesto. Rompimos. Leo volcó la mesa. Y la sopa de cerdo y hueso sirviéndome salpicó las piernas, que llevaba pantalones cortos. Después de eso, cuando volví a casa sola. Tuve ese accidente de coche. En ese momento, Leo, frente a mí, me sonrió amablemente. Exactamente igual que antes. Pero pensé en esa frase de las emperatrices en el palacio. El cuchillo suave corta la vida de las personas con cada golpe. Leo, Abelio. Espero que después de hoy seamos desconocidos. La sonrisa en los labios de Leo se congeló. Mina. Quizás en tu opinión. Mi actitud hacia ti ha cambiado muy rápido y de forma extraña. Y no puedes entenderlo. No quiero darte ninguna razón. O simplemente no hay motivos. No me gustas. Y no me gustarás ni ahora ni en el futuro. Espero que podamos desaparecer del mundo del otro. Espero que no me molestes más. Ya sabes, ya sabes. Eso está muy por debajo de ti. La cara de Leo se puso fea. ¿Te gusta Frank? No es asunto tuyo quién me gusta. Comimos en silencio. Al terminar, Leo insistió en enviarme a la puerta de la dirección desconocida. Démonos un último abrazo. Entonces de repente me abrazó. Me quedé atónita durante 3 segundos. Entonces doblé las rodillas y las levanté. Al instante siguiente oí a Leo aullar. Después de resolver el asunto con Leo, noté un sutil cambio en la actitud de Frank hacia mí. Parecía empezar a evitarme. Me quedé sola en la asignatura optativa de Derecho. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Frank no necesitaba tomarla. Los fines de semana, cuando yo estaba, solíamos quedar para comer o ir de excursión juntos.
Declinó con la excusa de tener que participar en diversas actividades del club, competiciones y otros asuntos de diversa envergadura. Para cuando me di cuenta, llevaba casi un mes sin ver a Frank. Una sola vez. Me encontré con el compañero de piso de Frank, que había bromeado con la vela durante la cena, en la cafetería. Su mirada hacia mí también era diferente a la de antes. Sosteniendo su bandeja. Pareció dudar un momento. Y luego se sentó frente a mí. Nina. Inclinó la cabeza hacia el centro de la mesa. ¿Rompiste con nuestro Frank? Me tiré las comisuras de los labios mecánicamente. ¿Qué te hace decir eso? Algo debió pasar la noche que cenaron con esa vela. ¿Verdad? Cuando Frank regresó al dormitorio, su cara estaba tan negra como el fondo de una olla. Y yo ni siquiera me atrevía a respirar. ¿Vela en la cena? ¿Quieres una vela en la cena? De repente. La mirada de Frank al preguntarme esto me vino a la mente. Y, más tarde, cuando me negué a cenar con él y me llevé a Leo a rastras. La figura de Frank parecía algo solitaria. Después de eso, la dirección a la que miraba, antes de que Leo me abrazara repentinamente abajo en el dormitorio. Parecía que algo estaba a punto de estallar. Saqué mi teléfono y llamé a Frank. Pero solo hubo tono de ocupado durante un buen rato. Y nadie respondió. Frank se fue a una competición. Debería estar entrenando intensamente en la ciudad vecina. El compañero de piso de Frank me miró con una ceja enarcada. Habla con él cuando vuelva. ¿Qué sentido tiene pelearse? Que se hagan daño nos hace daño a nosotros. Esperé más de medio mes. El día antes de que Frank regresara a la escuela, el proyecto del viaje de estudios a cargo de mi tutor comenzó antes de lo previsto. Con los asuntos que aún no había resuelto, tomé un avión a Nepal. El lugar al que fuimos era un pueblo tranquilo y hermoso. Lo cual era bastante remoto. En cuanto llegué a la casa de huéspedes, de repente me sentí un poco inquieto. Sabía muy bien que el origen de esta inquietud era una sutil coincidencia. En mi vida anterior. En este preciso momento. Fui de viaje de estudios al extranjero y me encontré con un terremoto. La magnitud del terremoto no fue muy fuerte. Y no causó víctimas ni pérdidas significativas. Pero la verdad es que les dio un buen susto a todos. Durante la caótica evacuación, fue Leo quien me acompañó al teléfono toda la noche. Él calmó mi corazón turbulento suave y considerablemente. Al amanecer, Leo me dijo: Nina, casémonos en cuanto nos graduemos de la universidad. En ese momento dijo esto. El primer rayo de sol de la mañana me iluminó entre las nubes. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí, después de haber cumplido mi obsesión. El tono de Leo era firme. Cásate conmigo, Nina. Ahora. Cuando pienso en este asunto y en ese momento que me conmovió tanto, podría estar sosteniendo el hermoso cuerpo de otra chica en sus brazos. ¡Qué asco! En la tarde del tercer día del viaje de estudios, el terremoto realmente llegó. En este país donde los terremotos ocurren con frecuencia. Los lugareños se han acostumbrado a algunos terremotos de magnitud no muy alta. Después de que todo se calmara gradualmente, llegó la noticia de que este terremoto había dañado las instalaciones pertinentes de las estaciones base cercanas, provocando una falla de comunicación. Y el momento de la restauración estaba por determinarse. Dado que ya estábamos aquí, mejor aprovechémoslo al máximo. Dado que el proyecto del viaje de estudios no pudo llevarse a cabo, simplemente participamos en algunas actividades de socorro en casos de desastre dentro de nuestras posibilidades. No sé cuánto tiempo había pasado. Mientras guiaba a los niños del pueblo a jugar, de repente oí que alguien me llamaba en chino detrás de mí. La voz me resultaba familiar y extraña a la vez. Antes de que pudiera girarme y ver con claridad, un fuerte abrazo me empujó hacia las escaleras. Era Frank. Por fin te encontré. La voz masculina, profunda y ronca, sonaba justo al lado de mi oído. De su país a Nepal. Y luego a este lugar remoto. No podía imaginar cuánto tiempo había buscado para encontrarlo. En su cálido y sincero abrazo, recordé de repente el terremoto de aquel año. Al segundo día,
me trasladaron a una zona segura. Conocí a Frank. Parecía demacrado. Me contó que había venido a Nepal de viaje y se encontró con el terremoto. No esperaba encontrarme aquí. Lo que ignoré en ese momento fue que solo llevaba una mochila de mano. Y no llevaba nada del equipaje que uno debería llevar para un supuesto viaje. ¿Podría ser que la escena en ese momento fuera la misma que la del momento actual? Podría ser eso. La persona frente a mí. En ese momento, no lo sabía. Siempre ha sido así. Medio mes después. Regresamos a China. Inmediatamente después. Llegó la semana de exámenes y varias evaluaciones de distintos tamaños. Pude mantener la calma. Pero descubrí que Frank podía mantener la suya incluso mejor que yo. Miré a Frank, estaba concentrado escribiendo y dibujando en el papel frente a mí. Solté un resoplido frío y resentido antes de mirar por la ventana. Había un amplio césped afuera de la biblioteca. Y si olfateabas con atención, podías percibir la fragancia única de la hierba en el aire. Esta escena de repente me recordó las innumerables escenas que vi durante la carrera por el examen de admisión a la universidad y el último año de preparatoria, cuando obligué a Frank a darme clases particulares en la biblioteca. Mi teléfono sonó 2 veces. Y recibí varios mensajes de un número que no había visto en mucho tiempo. Nina, te extraño mucho. No soporto desaparecer de tu mundo. Nina. No importa lo que haya hecho mal. Mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Nina. Dame una oportunidad. Según Crystal. Leo, quien también estudiaba en la universidad, tenía una relación con la guapa de la clase vecina. Se habían gustado desde la preparatoria. Y ahora por fin se habían confesado sus sentimientos. Incluso celebraron una gran confesión. Pero parece que últimamente están discutiendo. Abrí WeChat. Encontré la belleza de la clase y el chat grupal de calificaciones. La agregué. Envié capturas de pantalla del chat. Y luego la borró de mi lista de amigos. Este es el precio que Leo tiene que pagar por molestarme. Frank. Tiré mi teléfono a un lado. Me incliné hacia el centro de la mesa. Y le hice un gesto con el dedo. Mañana es mi cumpleaños. Salgamos a cenar. ¿Tu cumpleaños? Un destello de confusión brilló en los ojos de Frank. Recuerdo que no parece serlo. Dije que sí. Y así es. Está bien. Se rió entre dientes. ¿Qué quieres comer? Come. ¿Una vela en la cena? Con mis cejas levantadas deliberadamente. Me pareció ver un rubor subiendo por sus orejas. Al final. La vela de la cena no se encendió. Aunque me dieron una segunda oportunidad, una pesadilla que me había atormentado durante incontables noches seguía sin soltarme. Cuando el vehículo a toda velocidad estaba a punto de atropellarme, sentí otra fuerza poderosa que me empujaba. Ni siquiera me atreví a voltear para ver de dónde venía. El crujido de huesos. El salpicar de sangre. La multitud de espectadores. El centro del accidente se convirtió en otra persona. Lloré desconsoladamente. Y sentí como si un cuchillo afilado me hubiera atravesado el pecho. Si el precio de renacer fue intercambiar la vida de Frank por mi supervivencia, preferiría haber muerto en esa noche lluviosa y oscura, en mi vida anterior. Por fin has despertado. Una voz familiar me sonó junto al oído. Con un tono de voz firme y apagado. Mina. ¿Sabes cuánto tiempo llevas en coma? Creí que eras tú. Intenté con todas mis fuerzas levantar mis párpados pesados para identificar de quién era la voz que me rodeaba en ese momento. Hasta que vi el rostro de Crystal. Cabello largo y rizado color canela. Maquillaje corrido de tanto llorar. Los piercings que nos hicimos juntos en la universidad. Era Crystal de 10 años después. He vuelto. Me esforcé por creer que había tenido un sueño largo y real. Durante el mes que pasé en la UCI. Todos creían que no sobreviviría. Y aunque lo hiciera, estaría en coma mucho tiempo. Pero desperté de repente. El médico que me atendió dijo que era un milagro.
Crystal dijo que era porque estaba destinado a no morir. Sí, rumbo al ojo de Fulbright. Estaba destinado a no morir. Al final de ese largo sueño. Estuve al borde de la muerte. Y alguien me salvó y me devolvió a la realidad. Bueno. Es hora de ajustar cuentas como es debido. No solo quiero divorciarme de Leo, sino que también quiero que la ley lo castigue. Era una cálida tarde de invierno. La luz del sol entraba por la ventana de la sala. Y se veía claramente el polvo flotando en el aire. Me esforcé por apoyarme en la almohada que tenía detrás. Intentaba sentarme erguido. Crystal me acababa de enviar un mensaje diciendo que había recogido a la persona, y que ya casi estaba en el ascensor. Unos minutos después, con el sonido de pasos, se abrió la puerta de la sala. Crystal entró primero. Y tenía una expresión de emulsión y sorpresa en su rostro. Mina. Mira quién está aquí. Crystal se apartó medio paso. Y un joven de traje negro se acercó pisando la luz del sol en el suelo. Me quedé atónito. El hombre se detuvo a unos pasos de mi cama. Ladeó ligeramente la cabeza. Parecía haber pequeños destellos de luz en sus ojos. Las comisuras de su boca se curvaron en un ligero arco. Y mostró una sonrisa extremadamente dulce. Hola. Soy su abogado, Frank. Fin.